Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que ha estado en boca de todos y que, créanme, revela una verdad impactante sobre la relación que ha generado muchísima atención, la de Ander Zell. Vamos a adentrarnos en los detalles, en lo que realmente hay detrás de las cámaras y de las sonrisas que vemos en las redes sociales. Prepárense porque esta información podría dejarles sin palabras. Antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Solo toquen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Ander Zell, la carismática actriz turca, ha sido objeto de innumerables titulares y especulaciones a lo largo de su carrera. Su belleza, su talento y su vida personal siempre han estado bajo el escrutinio público. Pero hoy, no vamos a hablar de rumores infundados o de cotilleos superficiales. Vamos a desgranar la verdad detrás de una de sus relaciones más comentadas, una que, al parecer, es mucho más compleja y reveladora de lo que aparenta. Hablamos de su relación con Hakan Sabancı, el heredero de una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. A primera vista, parece la típica historia de amor entre una estrella deslumbrante y un empresario exitoso. Pero, ¿qué es lo que realmente une a estas dos personalidades tan distintas? ¿Hay algo más allá de las apariencias? Lo primero que debemos entender es el contexto. Hakan Sabancı no es solo un hombre adinerado, es parte de una dinastía empresarial con intereses en múltiples sectores, desde la banca hasta la tecnología, pasando por la energía y el turismo. Ser parte de la familia Sabancı implica un mundo de responsabilidades, expectativas y, por supuesto, una presión mediática constante, aunque quizás no tan directa como la de una estrella de televisión. Por otro lado, Ander Zell se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una base de fans masiva tanto a nivel nacional como internacional. Su éxito se ha construido sobre su carisma, su talento actoral y una imagen cuidadosamente cultivada. Cuando comenzaron a circular los rumores de su relación, muchos se preguntaron cómo encajaban estas dos figuras. ¿Era una conexión genuina o una estrategia de relaciones públicas? La verdad, como suele suceder, es probablemente una mezcla de ambas cosas, pero con matices que las hacen realmente interesantes. Se dice que Hakan es conocido por su discreción. A pesar de su prominencia, tiende a mantenerse alejado de los focos, disfrutando de una vida más privada en comparación con otros miembros de su familia. Esto contrasta fuertemente con la naturaleza pública de Hande, cuya vida está intrínsecamente ligada a la atención mediática. La primera vez que se les vio juntos fue en un viaje a París, una ciudad romántica por excelencia, lo que instantáneamente encendió las alarmas. Desde entonces han sido capturados juntos en diversas ocasiones, desde eventos sociales hasta escapadas privadas. Lo que llama la atención es cómo, a pesar de los intentos de mantener la discreción, su relación se ha convertido en un foco constante de interés. Y aquí es donde entra la verdad impactante. No se trata solo de que una actriz famosa esté saliendo con un hombre adinerado. La verdad impactante reside en cómo esta relación parece estar reconfigurando las percepciones y, posiblemente, las prioridades de ambos. Para Hakan Sabancı, involucrarse con una figura pública de la talla de Ander Zell es, sin duda, una decisión que va más allá de lo personal. Significa una exposición que él, por lo general, ha evitado. Sin embargo, parece haber aceptado este nivel de escrutinio, quizás porque la conexión con Hande es lo suficientemente fuerte como para justificarlo. Algunos analistas de la industria del espectáculo y del mundo de los negocios sugieren que esta relación podría ser una jugada estratégica para ambos, aunque no necesariamente de forma negativa. Para Hande, estar vinculada a una familia tan influyente podría abrir puertas a nivel internacional, no solo en el mundo del entretenimiento sino también en el ámbito empresarial. Para Hakan, la asociación con una figura tan querida y admirada podría humanizar su imagen y darle una proyección pública que hasta ahora era limitada. Pero la verdad que realmente deja sin palabras es la aparente profundidad de su conexión. No son solo paseos por la alfombra roja o fotos posadas. Los informes de fuentes cercanas a la pareja sugieren una compatibilidad sorprendentemente buena. Se dice que Hakan admira la independencia y la determinación de Hande, mientras que ella aprecia su inte.
Ligencia y su visión del mundo. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo se perciben como superficiales o efímeras, la longevidad y la aparente solidez de su vínculo son un punto a destacar. Ahora profundicemos en los detalles que han salido a la luz. Se sabe que Hakan, a pesar de su fortuna, tiene un interés genuino en la innovación y la tecnología. Se rumorea que ha estado involucrado en varias startups y proyectos empresariales que buscan transformar diferentes industrias. Hande, por su parte, ha demostrado ser una empresaria astuta por derecho propio, lanzando su propia línea de cosméticos y participando en diversas campañas publicitarias de gran envergadura. La sinergia entre sus aspiraciones profesionales es palpable. Podríamos estar ante una futura colaboración empresarial, o al menos, un apoyo mutuo en sus respectivas carreras. La verdad impactante aquí es que esta relación podría ser mucho más que un romance, podría ser una alianza estratégica con potencial para generar un impacto significativo en el mundo de los negocios y el entretenimiento. Además, hablemos de los viajes. Han sido vistos explorando el mundo juntos, desde las playas de Mykonos hasta las calles de Londres y las icónicas ciudades de Italia. Estos viajes no parecen ser meras vacaciones. Son a menudo oportunidades para que Hakan participe en eventos de negocios y Hande aproveche para explorar nuevas culturas y posiblemente oportunidades profesionales. Se habla de que Hakan está utilizando su influencia para presentar a Hande a figuras clave en el ámbito internacional, y ella, a su vez, está aportando su carisma y su reconocimiento público para fortalecer la imagen de Hakan y su familia en círculos más amplios. La verdad impactante también tiene que ver con las percepciones externas. En Turquía, las relaciones entre figuras públicas y miembros de familias adineradas a menudo están cargadas de expectativas y juicios. Sin embargo, la forma en que Hande y Hakan han manejado su relación, manteniendo un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad, ha sido clave para ganar la aprobación de muchos. Han evitado caer en el sensacionalismo barato y han demostrado ser una pareja madura y decidida. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la influencia que una relación así puede tener en la propia proyección personal. Hande Erçel siempre ha sido vista como una artista talentosa y una figura aspiracional. Ahora, al asociarse con una familia de gran influencia económica y social, su imagen se expande. Ya no es solo una estrella de cine, se convierte en una figura con potencial para influir en esferas más amplias. Y Hakan, conocido por ser un hombre de negocios enfocado, está ganando una mayor visibilidad pública, lo que podría ser beneficioso para sus futuros emprendimientos. Pero, ¿cuál es esa verdad que te dejará sin palabras? Es la constatación de que esta relación, que muchos veían como una simple aventura romántica, podría ser el germen de algo mucho más grande. Es la posible unión de dos mundos, el del entretenimiento y el del poder económico, no de forma efímera, sino con la intención de construir algo duradero. Es la demostración de que en el mundo actual, las conexiones personales y profesionales están cada vez más entrelazadas, y que las relaciones de alto perfil pueden ser catalizadores de grandes cambios. Podríamos decir que la verdad impactante es la de una simbiosis estratégica donde el amor, o al menos una profunda conexión, juega un papel, pero donde también hay un entendimiento mutuo de los beneficios que pueden obtenerse juntos. No se trata de que Hande cazara a un hombre rico, ni de que Hakan busque una cara bonita para sus eventos. Se trata de dos personas con ambiciones y visiones compatibles que han encontrado en el otro un socio, tanto en lo personal como en lo profesional. Piensen en ello, Hande con su acceso a una audiencia global y su habilidad para conectar con las masas, y Hakan, con su vasto conocimiento del mundo empresarial y su acceso a redes de poder e influencia. Juntos, tienen el potencial de crear un impacto considerable. La verdad impactante es que esta relación podría ser el preludio de una nueva era de colaboración entre la industria del entretenimiento y el mundo de los negocios en Turquía, liderada por una de sus parejas más icónicas. Además, es fascinante observar cómo han navegado las críticas y las especulaciones. Lejos de hundirse ante los comentarios negativos, han mantenido su camino, reforzando la idea de que su relación se basa en algo más sólido que la opinión pública. Esta fortaleza es en sí misma una parte de la verdad impactante, su determinación de construir su propia narrativa, desafiando las expectativas preestablecidas. Y para aquellos que se preguntan si es amor verdadero, la respuesta es que en el mundo de las figuras públicas, la línea entre el amor, la conveniencia y la estrategia a menudo es difusa. Sin embargo, la consistencia y la aparente felicidad de Hande y Hakan sugieren que hay una conexión genuina.
La verdad impactante es que incluso si hay un componente estratégico, este no anula la posibilidad de un afecto profundo y sincero. Es la compleja alquimia de la vida moderna, donde las relaciones se construyen sobre múltiples capas de significado. Así que para recapitular, hemos explorado la relación entre Ander Zell y Hakan Sabank, desgranando no solo los aspectos superficiales, sino también las verdades que residen debajo. Hemos hablado de cómo esta unión va más allá de un simple romance, sugiriendo una posible alianza estratégica con el potencial de impactar significativamente en el mundo de los negocios y el entretenimiento. Hemos visto cómo ambos, a pesar de sus orígenes y entornos distintos, parecen encontrar una sinergia en sus ambiciones y visiones. La verdad impactante, como les prometí, es que esta relación podría ser el precursor de algo mucho más grande, una fusión de talento y poder que redefine las posibilidades. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Ander Zell y Hakan Sabank. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les ha parecido esta revelación? ¿Creen que su relación tendrá un impacto significativo? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Ander Zell o que simplemente disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.